La Casa de las Letras a la Casa de las Estrellas. Para nosotros un honor y un gusto volver a participar en las jornadas de astronomía creativa, que ya llevamos, de las 5 llevamos 3 años colaborando, de una manera o de otra, con alguna conferencia, alguna lectura, y en este caso hemos tenido además la posibilidad de extender este salón de arte tan bonito que tenemos para una de las conferencias. Entonces, simplemente eso, daros la bienvenida y abrir las puertas de esta casa, tanto para el día de hoy como para cualquiera de las actividades que realizamos, que siempre son abiertas y gratuitas. Así que, simplemente eso, le doy paso a José Antonio Ortega, que nos va a presentar a la ponente. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien, verdad? No, dale al... Aquí no me da. Ahí, ahora. Ahora se escucha bien. Agradecerle a todos su asistencia a este evento. Un día más. Seguimos con la quinta jornada de astronomía creativa. Gracias a la Fundación Caballero Bonat, que hoy nos ha permitido estar aquí. Y espero que todos estéis a gusto con la charla que va a dar Virginia. Virginia es una persona encantadora, viene desde Chiclana de la Frontera, es una mujer que ama las estrellas y es difusora de la astronomía creativa. La astronomía creativa es lo que hacemos todos los que estamos disfrutando de nuestro cosmos, incluso los profesores. Yo creo que todos somos conscientes de que la grandeza del ser está en conocer nuestro universo y así conocernos nosotros mismos. Aquí le presento a una persona que ante todo es una gran persona. Cuando la escuchen ya lo verán. Agradecerle que esté aquí, porque yo sé que viene desde Chiclana, un sábado, tiene niños pequeños, es una molestia el llegar hasta aquí, ¿no? Porque voy a estar disfrutando de sus hijos en el campo, pero ella es ante todo difusora de la astronomía. Con ustedes, Virginia. ¿Ahora? ¿Mejor ahora? Ahora sí, ¿no? Bueno, buenas tardes. Antes de nada agradecer a José Antonio, que bueno, que para mí no es ninguna molestia ni ningún problema, aunque esté el día estupendo, estar aquí con ustedes. Más bien diría yo que yo estoy muy agradecida de que ustedes prefieran estar aquí, en este salón conmigo, que en esa plaza tan bonita, pues tomando un café, que cuando hemos llegado de Chiclana, la verdad que daba ganas de quedarse en la plaza del Arenal y disfrutar, ¿no?, del buen tiempo. O sea que para mí es un auténtico placer estar hoy aquí. Por supuesto, quiero agradecerte que te hayas acordado de mí en estas jornadas, porque cuando me llama y me comenta la posibilidad de compartir con vosotros uno de mis proyectos, de mis aficiones, porque bueno, yo me dedico a la divulgación científica, pero en mi profesión, yo soy periodista de profesión, yo trabajo en televisión desde hace muchos años, y el tiempo que no estoy en la tele, que la verdad que me ocupa casi también las 24 horas del día, pues esas horas restantes las dedico a la astronomía y a la divulgación de la astronomía creativa, que además hemos comentado muchas veces que a mí el concepto de creativo siempre ha sido algo que me ha fascinado y que sé que aquí hay muchos profesores. Yo trabajo con niños de todas las edades, una vez al mes o 2 veces al mes, por toda la provincia de Cádiz, pues me llaman y me desplazo a colegios, institutos, y tengo la posibilidad de compartir con los más jóvenes ese concepto de creatividad que yo le aplico a la astronomía, pero que luego uno se da cuenta que en la vida se puede aplicar en cualquier profesión, en cualquier concepto, y que nos ayuda pues a que las cosas sean más divertidas a la hora de enfrentarnos al trabajo, de que sean más amenas también, ¿no? Cuando hablo con niños y yo les llevo las maquetas que tengo, yo me he traído, ustedes no son niños, pero que tengan un niño dentro como todos, ¿no? Que eso siempre es bonito y espero que sea así. Yo voy a una charla y me llevo las maquetas. Hoy me he traído la del Eagle, la del águila, porque me había pedido que hablásemos un poquito de un proyecto, la última
exposición que tengo itinerante, que precisamente estaba dedicada al proyecto Apolo o al programa Apolo. Me he traído esta maqueta, pero eso, la sacas una maqueta o sacas póster, imágenes, fotografías y ves la cara de sorpresa de los niños, de las niñas. Luego le cuentas tus experiencias con los astronautas, cómo son, cómo viven, que son personas totalmente normales, que lo único que han hecho es estudiar mucho, esforzarse mucho, ser muy disciplinados, muy responsables, y les digo a ellos que eso es lo que hay que hacer en la vida un poco pues, para conseguir los sueños y para llegar a las metas que uno quiere, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos muchos valores. Me parecía que lo de la astronomía creativa era un punto fundamental, poderlo expresar y contar mi propia experiencia, y sobre todo porque en el tema del universo, en el tema del cosmos, no sé si aquí hay muchos amantes del cosmos o no. Yo espero que hoy cuando salgamos de aquí seáis un poquito más amantes y que cuando miréis el cielo esta noche, pues os quedéis maravillados, ¿no? Porque verdaderamente tenemos una suerte inmensa de vivir en una zona donde tenemos un cielo maravilloso, donde podemos contemplar cosas extraordinarias, incluso a simple vista. Eso es algo que también sorprende mucho a la gente, ¿no? La gente piensa, y eso te habrá pasado en muchos foros, que para ver planetas, para ver, no sé, cosas muy especiales que hay en el cielo, pues se necesita un gran telescopio o estar en unas instalaciones muy especiales y nada de eso. Pues puedes buscar un huequecito. En la provincia de Cádiz tenemos muchos lugares encantadores donde se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, me invitan, les digo que sí, que me vengo, que yo hablo del programa Apolo, que yo les hablo de los talleres de astronomía creativa, un poco de lo que a ustedes también les apetezca. Yo tengo un proyecto muy bonito, para mí es muy bonito, llevo trabajando muchos años, se llama La Ciudad de las Estrellas, que es un complejo científico de ocio y de entretenimiento que quiero hacer en Chiclana. Ahí estoy peleándome con los políticos, no sé si hay algún político por aquí, pero bueno, ahí estoy, venga, hay una reunión y otra reunión con la crisis, a ver si me hacen caso y les digo que la astronomía interesa, que la ciencia interesa. Y bueno, yo sigo con ese proyecto y con esa ilusión y con ganas de poderlo hacer algún día y en ese espacio poder transmitir pues todos esos valores que dentro de la astronomía creativa trabajamos, la gente que nos gusta, ¿no?, este tema y que nos dedicamos a la divulgación. Si os cuento un poco por qué me interesan a mí tantos estos temas, me tengo que remontar a cuando era una niña de 5 añitos. Mi padre era un gran submarinista, era un amante del cielo y era un amante del mar. Yo tengo un recuerdo maravilloso de él y es el primer libro que me regala, que se llamaba Soy un pez, soy una estrella, y ya me enamoró. O sea, soy un pez y soy una estrella, para mí es como, tenía entonces 5 años nada más. Él me enseñó a ver el cielo, él me enseñó a entender la importancia del cielo, la interpretación del cielo, y poco a poco, tenía entonces 5 años cuando me regala ese libro, pues parece como que mi vida pues fue un poco guiada pues, por ese tema y cada vez me interesaba más, y mis profes del colegio me dicen que todos los trabajos que yo hacía cuando estaba en el cole eran sobre astronomía. Luego me voy al instituto y mis profesores de instituto, con los que tengo una gran relación, también me dicen todos tus trabajos entonces también estaban dedicados a la astronomía. Después me voy a Sevilla, estudié la carrera, primero a Salamanca, después en Sevilla, y mi trabajo fin de carrera, que además me lo he traído, no porque me pusiera sobresaliente, sino porque en este trabajo realicé una serie de estudios muy interesantes, porque ya les dije que soy periodista, entonces lo que yo quería en el trabajo fin de carrera era contar un poco cómo la llegada del hombre a la luna o el programa Apolo había despertado un interés mediático sin precedentes en la historia contemporánea. Entonces ese fue el trabajo. Para ello pues tuve la suerte de poderme ir a los Estados Unidos, a los archivos de la NASA, en Madrid, en el Washington Irving Center, y en una serie de centros en el que me traje un material que hoy día valoro muchísimo, porque la verdad que releí un poco las páginas y hace ya unos añitos que terminé la carrera, son unos cuantos. Y entonces, bueno, pues como que me vuelve un poco a evocar, ¿no?, aquella época de investigación, de estudio, y que me sorprendía mucho. Entonces, bueno, hago el trabajo fin de carrera, lo hago dedicado a ese interés mediático que despierta la llegada del hombre a la luna. Yo me centré en un periódico especialmente, porque las investigaciones me llevaron un poco a él, como fue el The New York Times, que luego os hablaré de cifras, por ejemplo, y os van a resultar sorprendentes, ¿no? Solo en el año 69
el periódico The New York Times dedica más de 1000 informaciones al programa Apolo. Y un periódico que se funda en el año 1851, el titular más grande de la historia del periódico es precisamente el del 21 de julio del año 69, Men Walk on Moon, el hombre camina sobre la luna. Hasta ahora no ha habido un titular más grande de la historia de ese periódico y no ha habido un acontecimiento que ocupe pues lo que ocupó en su día el programa Apolo y el proyecto concretamente del viaje del año 69, más de 1000 publicaciones. Sí ha habido un acontecimiento, que también lo estudié, pero eso ya ha sido posterior a la carrera, que me llamó mucho la atención. Solamente ha habido 2 acontecimientos a nivel mediático, desde el punto de vista de los medios, que pueden ser similares en impacto. El primero de ellos fue, evidentemente, la llegada del hombre a la luna, y el segundo, el atentado de las Torres Gemelas en el año 2001, que todos recordaremos porque yo creo que son cosas... Yo, por ejemplo, no viví la llegada del hombre a la luna, pero la gente que me lo ha contado, hoy venía para Jerez con mi tía y mis 2 princesitas, que por cierto me han dicho, le comentaba a José Antonio, mamá, estoy harta de escucharte hablar de astronomía. Nos vamos a quedar por Jerez con la tía y vamos a dar una vueltecita, y después vamos, por si no te aplauden, para aplaudirte, te aplaudimos nosotras. Y yo le he dicho, vale, pues venía a las 8 más o menos, a las 8 dentro de una horita, y entonces ahora volverán. Bueno, pues ellas, hablando, veníamos por el camino hablando con ellas y tal, y mi tía me decía, Virginia, mi madre me despertó, ella tenía 8 años, cuando llega el hombre a la luna, dice, mi madre me despertó con una cosa, y dice, lo recuerdo perfectamente. Bueno, yo no lo recuerdo, no lo viví, no había nacido, pero sí es cierto que he visto pues todas esas imágenes, los documentales y tal, ¿no? Pero sí recuerdo, y lo tengo grabado en la retina, el impacto del segundo avión en el World Trade Center. O sea, que yo también, pues un poco, lo que vengo a decir es que esos 2 acontecimientos han sido a nivel de medios de comunicación los que más nos han impactado a nivel mediático, y ha ocupado pues portadas de periódicos, datos que nos refieren a millones, ya os contaré después, de personas y cifras, ¿no? que hablan de millones de cosas. Entonces, bueno, yo hago mi trabajo fin de carrera dedicado al programa Apolo, y como yo creo que en la vida uno, si va generando cosas positivas, se encuentra con cosas positivas, me fui a estudiar una temporada a Salamanca, y la compañera de piso que conozco en Salamanca, qué casualidad, norteamericana y de Houston. Yo dije, qué suerte tengo, Houston, si en Houston está en el Johnson Space Center, que yo siempre he querido ir, y que yo he estudiado tanto, total, que nos hicimos muy amigas. Lógicamente, cuando convives con alguien en una época de estudiante, jovencita y demás, pues nos hicimos íntimas. Yo siempre miraba al cielo y decía, de Houston, fíjate si hay ciudades en Estados Unidos, fíjate si hay estados en Estados Unidos, y da la casualidad que mi amiga del alma es de Houston. Claro, cuando terminamos los estudios, ella me dijo, ¿te vienes una temporada a Houston? Y yo le dije, por supuesto, voy a hablar con mi madre, a ver si mi madre me apoya, y me apoyó. Tengo que decir aquí que no está porque no ha podido venir. Ella es de mis incondicionales, ¿eh? Ella no está harta ni de la astronomía, ni que yo la lleve a ver meteoritos, que cuando viajamos siempre la llevo a exposiciones de ese tipo, y la pobre estoicamente aguanta, y me dice, chica, yo nada más que veo piedra. Y le digo, no mamá, no son piedras, son meteoritos de un valor incalculable, y significan esto y lo otro. Bueno, pues gracias, la verdad que yo siempre la tengo que nombrar, porque gracias a ella pues tuve la oportunidad de viajar mucho, de ir a los Estados Unidos con mi amiga Cara, de estar en Houston. Y estando en Houston, y ya pues empecé a visitar el Johnson Space Center. Aún no era periodista, pero me ayudó gente de Chiclana, porque me contaron que como periodista puedes sacarte un carnet para visitar el Johnson Space Center y poder entrar no como una turista más, sino a nivel pues como periodista o como educadora, para poder acceder pues a los archivos y poder ir a la biblioteca y poder entrar y salir, no pues simplemente a la parte turística que se ve. Claro, yo todavía no era periodista, no era licenciada del todo, y digo, ¿cómo consigo yo ese carnet? Entonces llamé a los amigos de Radio Chiclana. Yo ya he hecho práctica en Radio Chiclana. Digo, les voy a llamar a ver si me hacen el favor de que me digan que soy periodista de Radio Chiclana, y con mi carnet de periodista de Radio Chiclana me voy a plantar en el gabinete de prensa del Johnson Space Center en Houston, y a ver si me dan el pase.
En Chiclana, por supuesto, vamos, no me pusieron ningún mis amigos todos, ay, por Dios, Victi, pero ¿cómo vas a entrar con ese carnet? Pero cuando tú digas que eres de Radio Chiclana, van a decir, ¿pero eso qué es? ¿Dónde está Radio Chiclana de Houston? Digo, me mandan mi carnet, me planto en el Johnson Space Center, eso fue en el año 96, y desde entonces tengo un pase que me permite visitar pues, todos los edificios de la NASA en todo el territorio norteamericano donde yo quiera estar, acceder a todos los archivos. Bueno, les mentí un poquito porque me preguntaron qué Radio Chiclana que era. Y yo les dije, una importante radio del sur de España. Y ellos me dijeron, una importante, en inglés, claro, una importante radio del sur de España. No averiguaron, no investigaron. Hombre, era importante, la Radio Chiclana municipal, nuestra emisora, para mí era lo más importante del mundo. Y conseguí ese pase. Y gracias a ese pase y a esa anécdota, pues a día de hoy tengo muy buenos contactos de la NASA. He ido muchas veces al Johnson Space Center. Bueno, a Cabo Cañaveral también en numerosas ocasiones, en California al Jet Propulsion Laboratory, que también hace una serie de investigaciones que yo sigo, y ahí me abrieron un poco las puertas. Y claro, ya una vez estando allí, pues ya es fácil acceder a los astronautas. Y también tuve otra suerte, y era que la familia americana que me adoptó, mi amiga de Salamanca, los padres o el padre, es el administrador del Medical Center de Houston, el centro oncológico más importante, uno de los más importantes del mundo. Tenía muchos contactos y gente muy conocida. Y ahí fue donde me dice, Virginia, ¿a ti te gustaría conocer a Alan Shepard? Y yo dije, ¿al quinto hombre que pisó la luna y al primer astronauta norteamericano? Digo, pues claro que quiero conocerlo. Dice, pues espérate, porque está por aquí y tenemos un amigo en común y tal. Le voy a decir que hay una chica española que le gusta mucho el espacio y que le gustaría pues saludarle y tal. Bueno, yo esa noche no dormí, la noche antes yo decía, ay Dios mío, que mañana voy a estar con Alan Shepard, el quinto hombre en pisar la luna y el primer astronauta americano, que le voy a decir cuando lo vea. Iba con mi hermano y me ha dicho que cuente esta anécdota, así que por él la voy a contar. Yo echarlo con los codos, desde chica, desde que tenía 5 años que me empezó a enamorar del espacio. Pues dice mi hermano que es la primera vez en su vida que me quedé muda. Cuando llamamos a la puerta de Alan Shepard, de su casa, era su oficina, era su casa, pero un apartamento en el que tenía oficina, apartamento en Houston, porque él no residía allí. Y cuando abre la puerta, mi hermano, dile algo, porque mi hermano no le daba vergüenza hablar inglés. Chiquilla, dile algo. Dice, muda, nunca te he visto tan impactada como ese día, ¿no? Y ese día para mí fue, pues bueno, uno de los días más emocionantes, porque estuve con Alan Shepard, pude hacerle muchas preguntas. Antes hemos hablado aquí con un amigo de la corriente de los apoloescépticos, que siempre sale cuando hablo del programa Apolo, del proyecto Apolo, pues siempre todo el mundo es lógico y normal, me dice, es que eso fue un montaje, es que el hombre no ha ido a la luna, es que tal... Bueno, pues yo le he preguntado no solo a Alan Shepard, yo le he preguntado a Alan Shepard, posteriormente conocí a Neil Armstrong, que es el primer hombre que pisa la luna, y a Buzz Aldrin, 3 de los astronautas del programa Apolo, dos de ellos de la misión del Apolo 11, y en el caso de Alan Shepard, comandante del Apolo 14 y el quinto hombre en pisar la luna. Y ellos siempre se reían, ¿no? Y yo se lo preguntaba, y me lo siguen preguntando, y me siguen diciendo que todo es un montaje, que todo es mentira, ¿no? Entonces ellos siempre, pues cuando he tenido la oportunidad de entrevistarles y de hablar con ellos, me decían, y me adelanto un poquito por si luego alguien me dice, es que el hombre no llegó a la luna. Bueno, pues yo voy a intentar ahora desmontar un poquito la teoría de los apoloescépticos, antes de seguir, que no es desmontar nada, simplemente es que cuando uno se sitúa o hace un viaje en el tiempo y se marcha a la década de los 60, en la que a principios de los 60 John Fitzgerald Kennedy ya anuncia que quieren llegar a la Luna y que quieren poner a un hombre en la Luna, en la que hay un contexto histórico geopolítico como es esa Guerra Fría, en la que hay una lucha constante entre los rusos y los norteamericanos. De hecho, los rusos fueron los pioneros en la historia de la carrera espacial, fueron los primeros en lanzar los primeros satélites con los Sputnik. El primer cosmonauta ruso, el primer astronauta ruso, en este caso cosmonauta, fue Yuri Gagarin. Al mes siguiente de ir Yuri Gagarin, pues va Alan Shepard, que se convierte en el primer astronauta americano. O sea, hay una especie, hay un conflicto geopolítico entre dos grandes potencias. Y recuerdo que Alan Shepard me decía, los primeros que hubieran tenido interés en desmontar la teoría de que el hombre había llegado a la Luna o que el norteamericano había llegado a la Luna eran los rusos. O sea, para los rusos aquello fue un varapalo brutal, ¿no? De que los primeros años de la historia de la carrera espacial hubieran sido
sido ellos los pioneros y de pronto los norteamericanos se le adelantan y consiguen poner a un hombre en la luna, ¿no? Entonces, bueno, es un poco como reflexión en cuanto a lo de los apologéticos. Y luego, también me decían, y eso sí me lo pude hablar con Neil Armstrong, decía Virginia, ¿cómo se puede mantener tantas décadas una mentira tan grande en la que hay implicadas tantísima gente? Porque claro, cuando uno habla o ve un poco sobre la historia de la carrera espacial, nos quedamos, por ejemplo, pues en el caso del programa Apolo o del viaje a la Luna, pues todos recordamos a Neil Armstrong, a Buzz Aldrin y a Michael Collins. El pobre se quedó en el módulo y se quedó sin pisar la Luna. Pero detrás de ellos había muchísima gente, cientos, miles de científicos, de ingenieros, estudiando, preparando, analizando el proyecto a pie de cañón, y decían, ¿cómo se va a mantener durante tantas décadas esa mentira, ¿no? Entonces un poco también nos sirve para pensar que si hay alguien que cree que aún el hombre no llegó a la Luna, yo es que me lo creo. Pero bueno, que si hay alguien aún que no, los propios astronautas no te hacen esas reflexiones generales y luego hay cosas muy específicas que se desmontan o caen por su propio peso, ¿no? Yo traía muchos datos, pero bueno, son muchos datos en cuanto al programa Apolo, que muchos de ellos los podéis encontrar en internet, los podéis encontrar en los libros. Entonces yo lo que sí me he traído son algunas curiosidades del programa Apolo, que eso sí me han llamado la atención y las he podido corroborar con los astronautas que he tenido la oportunidad, por ejemplo, de hablar. Hay un hecho que ellos te confirman, pero no tenían como autorización realmente para hablar de ella, y es esos 2 minutos de censura que hay en el viaje del Apolo 11, cuando el hombre llega a la Luna. Bueno, pues ellos en tierra, había una serie de códigos que los ingenieros habían pactado, los directores jefes de la misión lo habían pactado con los astronautas, y el único que estaba al corriente era el presidente Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos en ese momento. Ellos tenían un código que era que si cuando llegase Neil Armstrong y Edwin Aldrin a la superficie de la Luna se haría algo anormal, decían una palabra secreta, o ese código secreto, y entonces se cortaba la comunicación con la Tierra y la conversación se entablaba en privado entre el presidente Richard Nixon y los astronautas. Bueno, pues al parecer hay 2 minutos de censura, que es una conversación que tiene el comandante Neil Armstrong con el presidente Richard Nixon, y otros 2 minutos de conversación privada entre los astronautas antes de bajar del módulo lunar. Ese es uno de los secretos mejor guardados de Estado de los Estados Unidos. Yo tengo una hemeroteca, esa no me lo he traído, pero es muy curioso, porque en esa, bueno, yo tengo periódicos pues desde que me empezaron a interesar estos temas, desde que estaba en el Instituto de España y de los Estados Unidos, y de bueno, países donde he estado, que siempre leo, y si hay algo que habla sobre el espacio, pues lo guardo para mi hemeroteca. Y me hace gracia porque en el año 1999 el periódico ABC saca una edición especial en la que titula de lo que nunca se habló, o no me acuerdo, lo que nunca se habló del programa Apolo. Algo así es el titular, ¿no? Y una de las cosas que dice es que esos 2 minutos de censura sitúo en el año 99, que es cuando sale ese periódico, y dice el periódico así con un misterio y con una cosa, dice, en el año 2003 Estados Unidos hablará y desvelará esos minutos de censura. Pasó el año 2003, ahí nadie ha hablado, pero ya el periódico lo auguraba en el 99 que en el 2003. Todos estuvimos muy pendientes que el año 2003 no ha pasado nada, y eso de momento sigue siendo algo de lo que se habla mucho en la NASA. Los propios instructores del transbordador espacial hablan de eso, pero no se sabe si es real, no es real, y ahí queda como un secreto de Estado, ¿no? Esos 2 minutos. Luego, por otra parte, hay un dato, yo decía antes, me voy a referir a millones, y no a millones de dólares ni nada de eso, porque si hablamos también un poco del coste de la carrera espacial, pues nos sorprendería muchísimo las cifras, ¿no? Me refiero a datos como, por ejemplo, que el cohete Saturno V, que es el cohete propulsor del programa Apolo, y el Apolo 11, el módulo Apolo 11, tenían 9 millones de piezas que no podían fallar ninguna de ellas, porque si fallaba una sola de esas 9 millones de piezas, el proyecto, pues imaginaros, ¿no? Aquí cuando se dice que el proyecto fracasa, imaginaros que es un fracaso en este tipo de historias, ¿no? Tenemos la experiencia del Challenger, que todos recordaremos, en el 86, o la experiencia del Columbia, o incluso la experiencia del propio Apolo 1,
que los pobres son una tripulación siniestrada y muchas veces están un poco olvidados, ¿no? Porque se nombra mucho a las bueno, en la NASA no, pero en los foros se habla siempre de, porque fue muy aparatoso ver tú despegar el Challenger y a los 70 y tantos segundos que estalle, que esa otra imagen, ¿no?, que mucha gente recuerda, o el regreso del Columbia, que fue a la vuelta, y que mueren todas las tripulaciones, ¿no? Bueno, pues también en el tema del Apolo 1 fue en tierra, como una prueba que se hacían en tierra y falleció la tripulación de los 3 astronautas. Bueno, pues para que os hagáis una idea de la cantidad de piezas, ¿no? 9 millones de piezas solamente el Saturno 5 del proyecto del viaje a la Luna y el Apolo 11. Luego otro dato que la gente me pregunta y que intenté buscar sobre todo para los niños y para que ellos entendieran un poco el tamaño, porque me dicen, ¿y el Saturno 5 es muy grande? Y yo les decía, enorme, es impresionante. Bueno, pero ¿cómo es, no? ¿Con qué me lo comparas? Y digo, pues mira, ¿habéis estado en Sevilla y conocéis la Giralda? Y todos me dicen, sí, bueno, más o menos todos tenemos la visión, ¿no?, de estar en la Giralda y mirar hacia arriba, ¿no? Bueno, pues el cohete propulsor del programa Apolo, el Saturno 5, mide 14 metros más que la Giralda de Sevilla, para que nos hagamos también una idea visual del poderío, de la potencia y de la inmensidad, ¿no?, del cohete propulsor. Luego otro dato que también hace referencia a millón. En el momento del despegue del Apolo 11 había 1 millón de personas en Cabo Cañaveral. Fue uno de los momentos, antes decíamos, más mediáticos en la historia, y a nivel periodístico pues había muchísimos periodistas llegados de todos los puntos del mundo, menos de 4 países, que ignoraron completamente la historia el programa Apolo y el viaje del hombre a la Luna. De todo el mundo había reporteros prácticamente del planeta, menos, que no se me olvide, los 4 países, por supuesto, de la China comunista, de Albania, de Corea del Norte y de Vietnam. Esos 4 países no dedicaron ni un solo titular, ni una sola referencia a la llegada del hombre a la Luna, mientras que The New York Times antes decíamos que le había dedicado más de 1000 informaciones en ese año, ¿no?